Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, el motivo de la reunión a la cual los he convocado es porque pues en este momento estamos presentando la siguiente situación. Resulta que para la diplomatura de estrategias pedagógicas y didácticas para la consejería estudiantil, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Hemos tenido que abordar un caso, ¿cierto? No sé si ustedes de pronto han oído un caso por ahí de un estudiante, Carlos, que ingresó pues no hace mucho tiempo, pero bueno, les voy a poner en contexto la situación de nuestro estudiante. Bueno, Carlos es un hombre de 46 años de edad, persona sorda, vive en San Andrés y pues ha presentado algunas dificultades debido a que eh, primero vive en San Andrés Islas, ¿cierto? Segundo, tiene cuatro hijos, es viudo, vive con tres de sus cuatro hijos, pero pues realmente es una persona muy solitaria. Esto lo llevó a él pues como a tomar la decisión de matricularse con nosotros en la UNAD en el programa de Administración de Empresas. Incluso pues fue una sobrina que desde acá de Bogotá le ayudó a gestionar pues su proceso de matrícula, le ayudó pues con el tema de la documentación y todo, pero pues Carlos tampoco le ha comentado a sus hijos que tomó la decisión de estudiar, de hecho pues que actualmente está cursando este programa académico con nosotros. Bueno, ¿cuáles son las mayores dificultades que ha presentado Carlos? Pues no tiene muy buen dominio de la plataforma, no conoce, no domina las herramientas ofimáticas y pues a pesar de que se le ha invitado a varias inmersiones en campus, a varias navegaciones en campus, pues Carlos realmente como que no avanza. Sus dificultades persisten. Ya pues en algunas oportunidades ha manifestado que quiere pues abandonar su programa académico, pero a su vez dice que pues quiere luchar por ese sueño porque siempre soñó con ser profesional, solo que pues en su juventud se dedicó a sacar a sus hijos adelante y pues cree que es momento de ponerse pues a trabajar por ese sueño. Entonces, básicamente eso es como lo que les comento así a grosso modo del estudio perdón, de Carlos. Entonces, pues me gustaría saber ustedes desde sus aportes, desde su conocimiento, desde su experticia, pues que cada uno maneja en diferentes áreas, me gustaría pues que ustedes me ayudaran como a resolver cómo podemos aportar pues para darle el mejor acompañamiento a Carlos. Entonces, Juan, no sé, me gustaría escuchar tu propuesta desde el ámbito académico, desde tu experiencia y tu conocimiento. ¿Cómo podrías darnos a conocer una ruta pues de acción para ayudar a Carlos a que pues continúe con su programa académico? Claro que sí, Paula, para mí es un gusto, pues desde mi rol como consejero académico, el paso inicial es invitarlo a la navegación en campus, donde pues explica el dominio, primero de la plataforma y del campus virtual y de la modalidad de estudio, del modelo pedagógico que maneja pues la universidad, ¿no? Segundo, pues revisando la prueba de caracterización, los resultados pues nos arroja que es un estudiante con bajo dominio en herramientas ofimáticas. Entonces, por ende, debemos de invitarlo a los talleres que realizamos desde la consejería para el fortalecimiento de esas herramientas ofimáticas como lo son el Word, el Excel, el PowerPoint, estas herramientas básicas para iniciar un proceso formativo. Adicional también se le invitan a los talleres del plan de acción académico contextualizado, que son talleres para mejorar esas habilidades iniciales para iniciar un proceso formativo. Aún así también, pues a través de nuestra cátedra UNAISTA, el caso nos dice que pues es un estudiante que no maneja muy buenos hábitos de estudio. A través de nuestra cátedra, pues tratamos de brindarles esa entrada al modelo abierto y a distancia. Pero entonces me surge una pregunta. El estudiante manifiesta que pues, realiza desde hace un tiempo artesanías. Nosotros desde la universidad, ¿cómo le podemos aportar a ese estudiante en ese rol profesional? Entonces, Leonardo, me gustaría que me contaras cómo podríamos aportar al estudiante desde la institución. Sí, ingeniero, yo le quería recordar que la universidad cuenta con la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Le remitiría a él para que mejore su proceso y cree mejores actividades propias de las actividades que él realiza, que ya que de una u otra manera la universidad lo puede ayudar en este proceso. Pero recuerdo ahorita que Carlos Enrique cuenta con una actividad en el manejo del lenguaje de señas y recordando que el estudiante tiene alguna dificultad,
¿Cómo nos podría decir usted, Carlos, cómo le podría informar también a él para que se beneficie de estas actividades que tiene la universidad para este tipo de personas? Claro que sí, profe Leonardo. Efectivamente, Carlos, él es una persona sorda y su primera lengua es la lengua de señas colombiana. Es importante que podamos entender que existen diferentes lenguas de señas en el mundo y en el caso de Colombia es la lengua de señas colombiana. No es ni el lenguaje manual ni el lenguaje de señas, sino lengua de señas colombiana. Con el estudiante Carlos tenemos una gran particularidad y él se encuentra ubicado en una zona insular. Eso quiere decir de que San Andrés y Providencia, en esencia, han ido desarrollando una lengua de señas que a pesar de tener bases dentro de la lengua de señas colombiana, han desarrollado un pequeño pidgin que es como una lengua de señas regional que puede colocarlo en un riesgo en su proceso educativo. Es por eso que desde la Consejería Académica se ha designado a un equipo de consejeros académicos con roles de intérpretes de lengua de señas que tienen a un líder. Y desde ese líder nosotros hacemos uso de la información de la prueba de caracterización para poder identificar si la persona sorda que se ha matriculado con nosotros en la universidad es usuario de la lengua de señas o no. El siguiente paso es que a partir de esta identificación del estudiante sordo, nos ponemos en contacto con él y se le asigna un intérprete de lengua de señas por cada uno de los cursos que tiene matriculados. Este intérprete de lengua de señas es consejero académico, intérprete de lengua de señas, pero también es un apoyo tutorial en todos los demás espacios que sea necesario. Aunque el intérprete de lengua de señas no es quien lidera los procesos académicos del estudiante, sí está muy enterado de todas las dimensiones y requerimientos que se deben tener en cuenta para que su proceso académico sea exitoso. Por lo tanto, el intérprete de lengua de señas tiene una estrecha relación, un estrecho contacto con el tutor de cada uno de los cursos que tiene matriculados y a partir de esta comunicación directa con el tutor se establecen una serie de tutorías que en muchas ocasiones hasta son personalizadas. Es decir, además de los IPAs, de las web conference y los demás encuentros que son transversales al proceso de formación, el estudiante sordo podrá tener un acompañamiento especializado para esos espacios académicos, pero también para esos espacios que usted, profesor Leonardo, menciona que están relacionados con todos los servicios que la universidad tiene para los estudiantes en las diferentes zonas y las diferentes regiones. Entonces, para el caso de Carlos, puede tener la tranquilidad de que él podrá contar con acceso a sus guías a través de la traducción en lengua de señas que realiza cada uno de los intérpretes que tiene asignado en los cursos, que podrá tener también acceso a las tutorías con los docentes, pero que en caso dado de que él no pueda acceder por no ser usuario del español a los recursos bibliográficos, también podrá tener un acompañamiento para poder enterarse de lo que hay en estos recursos. Como ustedes saben, nuestra plataforma virtual ha ido incorporando cada vez más recursos. Nuestro campus cada vez se está robusteciendo gracias a que la BIMED también ha ido incorporando paulatinamente recursos que les pueden servir a nuestros estudiantes, pero no todos los recursos del campus virtual están accesibles. Es por eso que aquellos que se encuentran en audio, que se encuentran en textos o incluso aquellos OVAs que todavía no se encuentran adecuados en lengua de señas, van a poder contar con accesibilidad gracias a que en todos esos espacios académicos contamos con un intérprete de lengua de señas. De esta manera, nosotros estamos garantizando que nuestro modelo educativo solidario responda precisamente a las necesidades particulares que tienen nuestros estudiantes. Algo muy importante, profesor Leonardo, es que en la UNAD hay un reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural de las personas sordas. Por lo tanto, nosotros no hablamos de necesidades educativas especiales, sino de reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Y de esa forma, las personas sordas, en la medida que se van formando en un campo disciplinar, también se les está dando la oportunidad de ir fortaleciendo su identidad lingüística. Creo que esto es clave, entendiendo de que los procesos educativos en educación superior en una gran mayoría de las universidades tienen un enfoque totalmente diferente, un enfoque centrado en la discapacidad, mientras que nosotros estamos apuntándole a un enfoque centrado en el sujeto, centrado en la identidad y sobre todo en el fortalecimiento de la cultura de ellos.
Hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención mientras nos acercábamos a esta actividad de la diplomatura, y es que en reiteradas ocasiones se hablaba de permanencia. Sin embargo, nosotros como consejeros académicos hemos estado focalizando nuestro trabajo especialmente en la retención. ¿Pudieras, por favor, Andrea, contarnos un poco más sobre cómo desde la Consejería Nacional se está generando una apuesta para que todo esto de lo que hemos hablado, las diferentes rutas que existen para Carlos, realmente se vean traducidas, pero cómo realmente tenemos que focalizarnos y centrarnos en el trabajo de retención que de alguna manera es lo que nos llama a nosotros desde nuestro trabajo como consejeros académicos? Equipo, muchas gracias. Creo que hemos hecho un análisis detallado de lo que ocurre con nuestro estudiante, no solamente por ser una persona sorda o por tener algunos factores específicos, nosotros tenemos o emprendemos unas rutas en términos de retención. Y sí, efectivamente, querido Carlos, quiero enfatizar en que la retención para nosotros se convierte en una prioridad en la primera matrícula. Entonces, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha definido en términos positivos lo que se trabaja en términos de retención, permanencia y graduación. Retención se entiende como aquellas acciones que yo desarrollo en primera matrícula. Permanencia es aquellas acciones que yo desarrollo entre la segunda matrícula para que efectivamente, como su nombre lo indica, permanezca durante su ciclo formativo y al finalizar tenga garantía de una graduación oportuna. Esa graduación oportuna pues tiene unos, al ser nuestra modalidad diferencial, no podemos medirnos al igual que una universidad presencial. Entonces, hay unos tiempos específicos para cada proceso. Ahora enfaticemos un poco lo que está ocurriendo con Carlos. Estamos hablando de una deserción. Entonces, lo decía hace un momento, en términos positivos, nosotros no hablamos de una deserción, sino unas acciones para promover la retención. En este caso, Carlos tendría un riesgo de deserción temprana. Esa deserción temprana asume o contempla más bien esos factores que hemos ido desglosando, o sea, sociodemográfico, o sean académicos, o sean de cualquier otra índole, y para eso emprendemos diferentes rutas. Allí incluso tenemos unas articulaciones con el bienestar integral que asume, digamos, un trabajo con salud mental. Para él no debe ser fácil tener un proceso de estar viudo hace muy poco, asumir, digamos, una responsabilidad de un hogar con 3 de 4 hijos. Y esa ruta de salud mental también la acompañamos los consejeros académicos. Pero allí, entonces, ustedes se preguntarán, o sea, y este ejercicio, si lo queremos atender desde alguna eventualidad, o, perdón, alguna sesión privada con ese estudiante, ¿cómo hacemos para garantizar la información? Pues a ese proceso de orientación psicosocial también lo acompaña un intérprete de lengua de señas. Por supuesto, queda bajo firma una confidencialidad para que su situación no se divulgue, y podríamos generar ese acompañamiento desde esa salud mental y emprender una ruta, porque al final nosotros no generamos una intervención, sino solo una orientación para que él tenga un poco más de tranquilidad. Eh, Hay algo que yo quiero sumar a esto, y es que el proceso de adaptación nosotros lo hemos visto desde los contextos propios del estudiante. Para el consejero académico, digamos que hay unos lineamientos claros frente a si se le asignan 150 estudiantes, hay unos momentos específicos durante el periodo académico que se generan registros, son 3. Entonces, arranca mi periodo académico como consejero académico y vamos a asumir que es el caso que tiene Paula hoy. Paula, ¿cómo asumirías entonces ese proceso? Nosotros emprendemos una ruta. Esa ruta, en ese acompañamiento, pues contempla que ya evaluamos la caracterización, queremos un fortalecimiento de competencias, además miramos sus potencialidades, como lo hicimos con él en el tema de emprendimiento, pero la cátedra unadista está jugando un papel fundamental, y es ese acompañamiento docente en la apropiación del modelo y de entender la modalidad, hacer todo ese proceso de inmersión. Entonces, esos 3 momentos de acompañamiento se desglosan. Al inicio, donde solamente, digamos, que contemplamos la identificación y el inicio de una ruta. En un segundo momento, que es casi a la mitad del periodo académico, donde también generamos una alerta para saber si él continúa o no continúa con nosotros. Y me parece importante que en la situación de Carlos, este segundo momento sea clave,
porque la ruta que hayamos emprendido, ya sea en lo que hemos expuesto anteriormente, tenga un efecto y podamos lograr ese registro. Y al finalizar ese momento del acompañamiento es garantizar que haya una matrícula a su segundo periodo académico. Entonces, ¿cómo garantizo eso? ¿Cómo garantizo eso? Que yo me he dado cuenta que el estudiante en esos resultados de aprendizaje de la cátedra unadista, o sea que no solamente estamos viendo su contexto externo, sino también es su proceso de aprendizaje autónomo, colaborativo, todo lo que reza nuestro modelo se esté llevando a cabo al mismo tiempo que vamos atendiendo otros factores. Creo que con esto ya podríamos decir que Carlos está teniendo un acompañamiento personalizado, como lo estamos buscando, y que en términos de retención para para su estudio o para su proceso formativo, va a tener un segundo momento de acompañamiento que generará la permanencia. Y ahí ya hablamos desde lo disciplinar y otros factores que la consejería académica no alcanza a abordar por ahora, pero que sí deja una trazabilidad dentro del sistema para que quien lo tenga, quien lo acompañe en su segunda matrícula en adelante, conozca este proceso de inicio con Carlos. Compañeros, creo que con esto hemos dado un cierre en